Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que se encuentren muy pero que bastante bien. Y sí, hoy estoy con un grandísimo top, ya que hace tiempo no subía muchos videos, así que le traigo este gran top. Antes de comenzar le quiero mandar un saludo a Jonathan Galicia, gracias por el apoyo. Y también muchas gracias a Kevin Gómez, un saludo a los dos y gracias. Y chicos, sin más dilación, empecemos con este gran top. Race Rocker. Este es un juego de carreras en el que tenemos que subirnos al borde de coches de grandes dimensiones con la intención de superar cada circuito a toda velocidad. Por medio de unos gráficos muy realistas, apenas tardaremos un par de partidas en finalizar la conducción para superar a cada curva con garantía. La aceleración de nuestro coche monstruoso se llevará a cabo de fórmula automática, gracias a este factor que tan solo tendremos que preocuparnos de dirigir el vehículo. Este juego cuenta con un diferentes circuitos de repletos de rectas y curvas en los que debemos mostrarnos nuestra pericia al volante, empleando los recursos de conducción disponibles. Es un juego que obviamente puedes jugar sin internet. Y sí chicos, pasemos al siguiente. Top Secret BMX 2. Aquí podremos experimentar ambientes increíbles, montando bicicleta en locaciones alucinantes alrededor del mundo. Desciende sobre 50 metros de techado rodeados por rascacielos en vértigo. Diseña y ensambla tu completamente personalizable BMX. Elige entre distintos chasis, manubrios, llantas y asientos. También se puede, como se les digo, pintarlo para darle ese toque de personalidad que así que te guste, lo hicieron. Y sí, el juego está muy genial. Tampoco es que el juego pida mucho de requerir de algún teléfono, porque sé que lo puedes jugar en gama baja también. Sí, chicos, sin más, pasemos al siguiente. Rus Rally Origin. Aquí podremos combinar la tripidente acción de las carreras clásicas vistas desde arriba del Rus Rally original con los geniales gráficos y geofísicas de Rally Racing 3. Aquí podremos competir en 36 carreras distintas, nuevas y únicas por todo el mundo, pudiendo elegir en cada una la hora del día y el clima. Podremos recorrer hasta 120 FPS en los dispositivos que obviamente pueda resistirlos, con uno de los mejores modelos dinámicos de coche creados hasta la fecha. También podremos convertir en diversos campeonatos de rally, corre contra otros en modo de carreras, AV único, y también mantén la calma para concentrarte en mejorar tus tiempos. Podremos desbloquear y mejorar una selección de coches clásicos de rally. Este juego tiene una variedad de carros, o sea, de coches que en serio los pueden comprar, obviamente siempre y cuando ganen cada carrera. Chicos, pasemos al siguiente. The Last es un juego de primera persona en el que controlaremos a un aventurero solitario en un mundo post-apocalíptico. Me trabé, señores, perdón. En el que la soledad es tan peligrosa como los zombies que ahora captan a sus anchas por las ciudades consumidas por la vegetación. El sistema de control de The Last es muy simple. Al del otro jugador es de acción en primera persona. Con el pulgar izquierdo podremos controlar el movimiento de nuestro personaje, mientras que con el pulgar derecho controlaremos la cámara y podremos apuntar con el arma que tengamos equipada. También en la parte derecha de la pantalla encontraremos los botones para agacharnos, saltar, apuntar, recargar y disparar. Usando las flechas de la zona superior también podremos cambiar el arma rápidamente. El juego tiene un apartado visual muy bueno, que en serio lo recomiendo, y también está lanzado para otros videojuegos, otras consolas, perdón, para PC y consolas de Xbox. Drone 4 Zombie Strike. Primero que todo, es un juego que está en desarrollo, así que los quiere probarse, uno de los primeros que quiera probar, para que envíe tus comentarios y califiques este gran juego. Aquí tendremos a un dron que obviamente va a atacar, es la única opción, que sin embargo desarrolla la estrategia correcta para crear un plan de salida. Nos crearon algunas misiones que obviamente la tendremos que hacer. Podremos mejorar tu arsenal y buen momento te ayudarán a luchar contra los muertos vivientes como nunca lo habías hecho. Sniper Mission, esta es una nueva versión Q del juego de francotirador FPS en primera persona. Aquí en este juego jugarás como un francotirador experto, aceptarás misiones misteriosas, castigarás el mal en la ciudad valorante, protegerás a los débiles y finalmente te convertirás en un francotirador admirable valorante. Como se juega según la tarea determina el objetivo, sé paciente y observa atentamente, obviamente puedes bloquear el objetivo y mata un solo golpe. Aquí tendrás que tener ojo de halcón para obviamente tener un buen disparo, ya sé. Como cualquier francotirador, si le disparas en la cabeza es mucho mejor, y obviamente cada vez pasando misiones se va colocando más difícil. Sí chicos, sin más, pasemos al siguiente. Dark Relay es un título de puzzle y sigilo que intenta inventar la premisa mecánicas del popular Hello Neighbor. Las mecánicas de ese juego ya que se asemejan a cualquier shooter en primera persona. Podremos controlar a nuestro personaje utilizando el joystick situado en la zona izquierda, mientras que con los botones situados a la derecha del interfaz podremos realizar acciones como saltar, agacharnos o interactuar con los diferentes elementos del escenario.
Wars of Insanity. Las características principales son batallas activas con el uso de armas de fuego, todo depende de tu provocación, reacción y precisión. También tenemos a trampas y enemigos te esperan por todas partes. Inspecciona la zona con cuidado y no corras riesgos innecesarios. Estudia a tu enemigo. Aquí podremos explorar algunos lugares para poner tu arsenal, buscar secretos y documentos soluciones. Los controles son muy sencillos, compatible con cualquier gamepad, buena optimización y amplia personalización de gráficos. Es un juego que está muy cool, que se lo recomiendo, y sin más chicos pasemos al siguiente. Russian Driver. Y ese es un muy buen juego simulador de acción. Explora el mundo criminal del conductor ruso. Aquí podremos tener más de 20 tipos de transporte: motos, coches, camiones, minibuses, autobuses, todo de terrenos e incluso de coches deportivos. También debemos completar misiones de historia. Gana tu capital de juego. Este videojuego también cuenta con un modo libre, un gran mundo abierto con sus propias capacidades y secretos. Un juego que obviamente es muy divertido y que también se los podría recomendar. Ya saben que si se lo prueban, ya saben que me lo pueden comentar por el comentario qué les pareció. Sí chicos, sin más, pasemos al siguiente. Off-Road Pro. En este videojuego podremos contar con un multijugador que te permite jugar con hasta 8 jugadores, descubrir, competir o cooperar en un mapa de más de 16 millas cuadradas. También podremos explorar y experimentar con uno de los mapas más grandes y detallados entre todos los videojuegos de conducción en dispositivos móviles, con más de 500 actividades fuera de la carretera ocultas en el mapa: barro, tierra, rampas, lagos, ríos, pueblos ocultos y más. También tendremos la opción de personalización. Tiene que ver tanto con la personalización como la conducción de automóviles y camiones 4x4, cualquiera que haya sumergido su dedo de pie en una actividad real. Sinceramente el juego no tiene unos gráficos estupendos que digamos, pero es un juego que obviamente se lo recomiendo, un juego muy divertido que para ellos que les gustan los juegos de simulación. Y sí chicos, sin más, pasemos al siguiente. Louis the Game es un juego de la empresa Louis Vuitton. No sé si alguno en realidad lo conoce, ya que es una marca obviamente muy reconocida. Si no lo conoces, pues te invito a que la conozcas porque es una marca de accesorios muy pro, obviamente de mucha dinero. En fin, cada vez la descubre una historia fascinante sobre las travesías de Louis, su familia y la Amazon. Debemos explorar mundos inspiradores por un espíritu viajero y domina las singulares habilidades de bienes para revelar momentos icónicos de la historia de Louis Vuitton. Su juego no está nada mal, pero tampoco es la maravilla del tercer mundo. Así es chicos, sin más, pasemos al siguiente. Skytrail es un juego de acción de azotea que debemos saltar en techo, eliminando a los malos. El juego es muy divertido, como lo estás viendo. Es un juego que me ha encantado, o sea, uno de los juegos más divertidos. Este es en serio. Y es un juego que obviamente tiene unas armas muy bonitas. O sea, el juego sí es muy divertido. En serio lo recomiendo. No sé qué más decirle chicos. Sin más, pues obviamente pasemos al siguiente y se lo recomiendo. My Friend Pedro. Aquí podremos avanzar con volteretas y disparar a través de 37 niveles cargados de acción a pie, en moto e incluso en monopatín. Planea una coreografía de gran calibre para divertir récords. Aquí han secuestrado a su mujer y a sus hijos y a él lo han dado por muerto. Pero hace falta algo más que sobrevivir a esta familia. Aquí le debemos ayudar a nuestro amigo Pedrito a servir su venganza en un plato frío enhedrado con balas. El juego es muy divertido, en serio lo recomiendo. Pesa solamente 71 megabytes y es un juego que obviamente te puede jugar horizontalmente. Es un juego, chicos, súper recomendable, en serio. Y sin más, pasemos al siguiente. Sky Gamblers. He aquí el más innovador y espectacular juego de combate aéreo de la mano de los creadores de Sky Gambler. Desbloquea y mejora y personaliza armas, defensas para más de 100 aviones. Podremos cambiar la pintura de tu casa favorita, personaliza colores e insignias para ir a la última. Podremos descubrir una historia llena de coraje y traición en la campaña para un jugador. No será una tarea fácil, disfruta en primera persona de escenarios abiertos en ciudades reales. Afina tus maniobras de evasión, tu habilidad para el combate y tu puntería contra la ira en partidas personalizadas, con la que prepárate en lugar de modo JGSO o JGSM. Es un juego que sí lo recomiendo, sí, o sea, el juego está de paga, pero ustedes pueden buscarlo, ya ustedes tienen sus mañías para conseguirlo gratis. Entonces sí, chicos, pasemos al siguiente. Elden Nightwar. Este es un juego de terror en primera persona en el que controlaremos a un agente de policía, James, que según la historia cuenta que despertará en un hospital abandonado y lleno de horrores. Aquí el objetivo de nosotros será escapar de este lugar maldito, intentando detener a los culpables en el proceso. El sistema de control es muy sencillo. Con el pulgar izquierdo podremos mover a nuestro personaje y con el pulgar derecho podremos mover la cámara. También en la parte derecha tendremos botones para apuntar con el arma, disparar y recargar. Es un excelente juego, en serio, chicos, de terror en primera persona que consigue ofrecer una experiencia de juego más típica. Es un juego y este juego le doy un 9 de 10 y pasemos al siguiente.
The Wild es un juego de RPG de supervivencia que podemos explorar mazmorras a base y descubre sus secretos. En el bosque de un mundo misterioso, un brujo hace un conjuro en la oscuridad. En cuanto finalice el ritual, un rayo de luz cae desde el cielo. Características del juego es que debemos encontrar comida, tener cuidado con los monstruos que salen por la noche. Si bajas la guardia, pronto llegará a tu final. Si mueres, se acabará el juego y tendrás que volver a empezar desde el principio. En ese juego, si tú no tienes paciencia, pues no vas a ganar nada. Pero también puedes disfrutar el viaje, si no tienes paciencia puedes disfrutar el viaje, que también tiene un mundo abierto bonito. Sin más, pasemos al siguiente juego. Slice. Aquí tendremos batallas de supervivencia de mundo abierto y de edad media. Aquí nos podemos sumergir en la historia con muchas opciones sobre cómo resultarán los acontecimientos, toma decisiones que afectarán la historia y las actitudes de los personajes hacia ti más adelante. Aquí podremos tener acceso a un gran número de armas diferentes, espadas de una o dos manos, así como escudos y armaduras. Podremos también aumentar nuestro poder, conviértete en unos guerreros más experimentados luchando en la arena o contra bandidos mientras viajas por el mundo del juego. Juego que es súper recomendable y creo que ya una vez lo subí al canal y sí, en serio está muy bueno. Y sin más, pasemos al siguiente. Pose 2089. En este maravilloso juego podremos construir nuestro confortable arsenal. Prepárate para una situación de combate, prepara el asalto y disfruta de los resultados de la cuidadosa planificación de este juego. Podremos jugar como un operativo los mejores unidades de fuerzas especiales, adversarios peligrosos que requieren una planificación cuidadosa, desafiantes situaciones de combate táctico con las que lidiar, una gran variedad de armas del mundo real y del futuro cercano para recolectar. Y sin más, pasemos al siguiente. Red Siren es un juego de guerra espacial con robots futuristas, tanques, naves y máquinas de batalla. Podemos disfrutar de increíbles efectos visuales, efectos realistas y emocionantes batallas. Este juego también cuenta que podremos visitar algunos maravillosos planetas, defiende el edificio de base, destruye todos los robots enemigos y desbloquea nuevos niveles en 4 mundos diferentes. Características del juego es que trae impresionantes efectos gráficos visuales, mucha mecánica y robots, naves multifuncionales, varias categorías de armas y manejo audiovisual. Y uno de los consejos que nos deja por aquí la empresa es que debemos probar varias armas y actualizar tu favorita al máximo nivel. O sea, si va a tener eso en cuenta. Y sin más, pasemos al siguiente y el último juego. Flight Rider. Este juego maravilloso juego de bicicletas. Podemos escoger nuestra bicicleta y prepararnos para un emocionante paseo en Five Pipe. Desliza por las rampas a gran velocidad para alcanzar alturas escandalosas. Podremos hacer trucos asombrosos, agarrar a la nariz, lanzacohetes, la sacafrente, o sea, así se llaman los trucos. Cada truco se va desbloqueando en cada distinta de nivel que vayas pasando. Y bueno, sí chicos, ya con ese juego culminamos. Espero que les haya encantado este maravilloso video, o sea, que me costó demasiado, que no lo subo. Como siempre, espero que si les gustó, obviamente, dame un like, y si no te gustó, dame un dislike, dímelo porque en los comentarios. Chicos, gracias por todo el apoyo, en serio, va a estar un poquito más activo, perdón, en serio, perdón, porque no he estado subiendo videos y es que he estado muy ocupado. Sí chicos, ya aquí culminamos, hasta la próxima, chao chao.